Buscaba a tientas su desarmador en el suelo. La niebla era peculiarmente densa esa noche. No le era posible ver el piso debajo de sus talones. Eso solo significaba que las lluvias eran próximas. Se habían adelantado, según creía. Estaba en una avenida grande, algo sin duda peligroso. Ray se había adaptado desde el principio a salir de noche. Esas cosas cazan de día, y aún al amparo de la luz del sol, resulta casi imposible verlas. Tenía meses que no había visto a una persona. La última que vio fue un hombre anciano en un horrible caminar errático. Cabello canoso, delgado como momia y vestido con harapos. Cruzaba la ciudad con dirección a los volcanes, según decía, huyendo de los monstruos que, según él, habían empezado a salir por las noches. Se están adaptando, repetía una y otra vez antes de irse. Quizás habían dejado de encontrar presas para descuartizar en el día, o quizás solo se habían dado cuenta de que nosotros nos movíamos por la noche. Lo encontró, tomó el desarmador y siguió su camino. Ya solo se separaban 2 calles del camión de enlatados que había observado desde su nido, en la que alguna vez fue la torre de comercio. Era un camión de enlatados envejecido que había chocado contra un semáforo, seguramente durante la primera oleada de pánico en la ciudad. Estaba bastante maltratado, pero a pesar de que se veía viejo, quizás un año ya o tal vez más, había perdido la cuenta de cuánto tiempo se había pasado desde que comenzó todo. Parecía que no había sido abierto. A final de cuentas eran enlatados, estaban diseñados para durar, y si no fuera así, con suerte no estarían tan podridos. Llegó por fin al camión. Para su sorpresa se dio cuenta de que era o había sido un camión refrigerado. La caja estaba cerrada, lo que significaba que lo que se encontraba dentro, suponiendo que hubiera algo, estaba intacto. Apoyó la barreta en la bisagra de la puerta exterior y comenzó a hacer palanca. La oscuridad era dominante. Ray, como cualquier otro superviviente, había aprendido a moverse en tinieblas. Sin luz, sin nada que hiciera obvia su presencia. Los hombres habían cedido la luz del sol a bestias engendradas en tinieblas y se habían refugiado en la oscuridad de la noche. Éramos ahora seres nocturnos. La primera bisagra cedió. «Bien», exclamó Ray, mientras apoyaba la barreta en la segunda bisagra. Se encontraba en el crucero de un bulevar, de 2 carriles, un punto vulnerable. Así que mientras palanqueaba, vigilaba constantemente las 4 esquinas. Se había mantenido vivo gracias a su cautela y sangre fría. Viajaba y permanecía solo desde el principio. No cargaba a nadie, y no siendo carga para nadie. De todas formas, las cosas habían ido muy rápido. En pocos días esas cosas habían vaciado la ciudad. Vio a mucha gente caer desde el primer día, principalmente a la luz del sol, pero en todas esas ocasiones nunca pudo ver claramente a una de esas cosas, cazadores natos que se movían con extrema rapidez y absoluto silencio. Era imposible detectarlos de día a menos que estuvieran encima de ti, pero de noche era otra historia. Parecían tener algún tipo de aura electromagnética, una esfera invisible que hacía a los aparatos electrónicos funcionar intermitentemente. No podías verlos tampoco en la noche, pero sabías que estaban ahí por el parpadear intermitente de los focos cercanos, encendido, apagado, como una respiración uniforme. Daba la impresión de estar viendo una serie navideña. Todos los aparatos electrónicos independientes, funcionando como un solo circuito. Logró romper la segunda bisagra, por lo que la puerta quedaba totalmente libre del lado izquierdo. Creía que solo hacía falta jalarla para poder desempotrarla por completo de la caja del camión, pero se equivocó. Aún contaba con un candado que le aseguraba la puerta del otro extremo. Nada que no se pueda solucionar. Pensó por un momento en martillar la cerradura, pero al cabo de unos minutos abandonó la idea. Significaba hacer mucho ruido y, claro, revelar su presencia. Eso era peligroso, aun cuando parecía ser la única persona en la ciudad.
Se dispuso mejor, pensó, a cortarla con la lima para metal. El proceso sería mucho más lento, pero haría muy poco ruido. En el tumulto del primer ataque, de alguna manera, en su escape frenético había llegado a la azotea de la Torre de Comercio Exterior, un edificio de unos 30 pisos que fue asediado por los cazadores. Desconocía por qué, pero afortunadamente jamás subieron al techo. Permaneció ahí durante 4 días, agazapado sobre el tinaco de agua, escuchando los golpes, gritos y llantos en los pisos inferiores. Pasaron 6 días antes de animarse siquiera a asomarse hacia la calle. Le tomó 2 noches más tratar de bajar por el callejón de las escaleras. Al final del 9º día, el hambre lo atacaba sin tregua. No le quedó otra opción que disponerse a ir a la calle. Afortunadamente, la azotea conectaba directamente con el cajón de las escaleras y este a la calle. Le evitaba la necesidad de sortear los pisos de oficinas, que seguramente se habían convertido en mataderos. Jamás tuvo el valor de entrar a ninguno de los pisos. Vivía en los supermercados y tiendas de abarrotes cercanos, siempre bajando únicamente para lo esencial. A veces se pasaba 2 o 3 horas vigilando antes de aventurarse a salir. Y fue así como se dio cuenta de que el extraño evento que le sucedía a todos los aparatos electrónicos cuando había una aberración cerca. Solo en los atardeceres y en el alba era posible observarlos. Entrada la noche, todo era oscuridad, lo que significaba que no eran activos de noche. Sí, dijo mientras el cerrojo se rompía. Le llevó cerca de 40 minutos romperlo de esa manera. Miró el reloj. Las 3:20 de la mañana. Disponía de tiempo suficiente para hacer 1 o 2 viajes y almacenar comida como para un mes. Jalaba la puerta insistentemente, mientras al mismo tiempo miraba hacia todos lados. Cuando logró zafarla y cargarla, se dio cuenta de que pesaba más de lo que había supuesto. Parecía blindada. Pesaba como el demonio. Se dispuso a bajarla de manera vertical y recargarla contra la esquina del camión. Pero el lado derecho de la cerradura rota le cercenó la mano. Inconscientemente soltó la puerta dejándola caer de manera horizontal. La puerta golpeteó el suelo como un plato e hizo un estruendoso sonido de metal hueco. A Ray se le aflojó el esfínter y estuvo a punto de mearse encima. Se agazapó junto al camión y esperó 2, 4, 6 minutos, pero nada pasó. Se animó a levantarse y observar alrededor. No había nada. La noche seguía igual de oscura. Gracias a Dios. Pensaba que las criaturas dormían por la noche o hacían lo que sea que las mantuviera alejadas por las noches. Por eso no significaba que no se encontraran cerca. Por esa razón le incomodaba el ruido. En el interior del camión había todo tipo de enlatados. Puré de manzana, maíz, aceitunas, duraznos, frijoles, atún, cremas de sopa, un manjar por la variedad que significaba. Ray comenzó a llenar su bolsa frenéticamente, 2 de estas, 6 de aquellas, 10 de las otras. El hambre le devoraba las tripas, pero a pesar de eso, no podía sentarse a comer en aquel lugar. Las fechas de caducidad marcaban, más o menos según sus cálculos, que se habían vencido hace unos 2 meses quizás, pero no importaba, los enlatados siempre duran más, por ser enlatados. Se colgó su mochila a la espalda, que en ese momento pesaba igual que la puerta. Dispuso a irse, pero algo lo detuvo. Observó entre el montón de latas, una especialmente ancha y chaparra. Sardinas, pensó, maldita sea que si le gustaban. Se acercó para confirmar lo que pensaba, y a pesar de que sus ojos se habían acostumbrado a vivir en penumbras, aún le era difícil identificar cosas a cierta distancia, y efectivamente eran sardinas. La mochila se encontraba a tope, no cabía ni una lata más. Miró el reloj. Las 4:14 a.m. Mierda, dijo. Demasiado tarde para hacer cambios, así que se dispuso a tomar unas cuantas latas y llevarlas en las manos. Encontró solo 5. Ray era una persona peculiar. En algún momento de su niñez, el psicólogo lo diagnosticó con trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, como vulgarmente lo recordaba.
Alguna variante de estupidez, muchacho, le había dicho su padre. Le molestaban los números impares. O eran 4 o eran 6, pero no había oportunidad, de ninguna manera, de que se llevara a casa 5 latas de sardinas. Observó su reloj de nuevo. 4:20 de la mañana. Era cada vez más tarde y el amanecer estaba cada vez más cerca. También se caracterizaba a herencia de su abuela, creía él, por elegir las decisiones que significaban la manera más difícil de resolver un problema. Fue así que, en vez de dejar la 5ª lata, entró a la camioneta dispuesta a encontrar una 6ª. Revoloteaba todas las latas frenéticamente, para un lado, para el otro, hasta que por fin la encontró. Afortunadamente era solo una, porque el hecho de haber encontrado 2 significaba volver al problema inicial de ahora contar con 7 latas y no 6 o 8. Profundamente aliviado tomó la lata y la jaló, ello sin percatarse de que sobre esta había una pirámide de latas que aún permanecía en su lugar. La acción provocó que toda la torre se tambaleara. Comenzaron a caer latas, 1, 2, 3, 4, y Ray trataba de tomarlas en sus manos como malabaristas de circo. El acto duró poco, pues la torre colapsó, sepultándolo en una luz de alimentos procesados. Las latas golpearon la puerta en el suelo e hicieron un ruido estruendoso, como cuando el granizo intenso golpea la lámina de un coche. Se levantó a duras penas y se contempló en un mar de latas, anchoas por todos lados. No 7 ni 9, ahora eran cientos. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Retumbaba en su interior mientras su pecho emitía un leve silbido de grito ahogado. Tomó 2, una en cada mano, y se dispuso a abandonar el lugar. Se detuvo horrorizado en el momento en el que una aguja se le clavó en el lado izquierdo de su vista periférica. ¡Luz!, exclamó para sí mismo. Dio vuelta su cabeza lentamente y observó, más o menos a unas 8 calles de distancia, entre unos vehículos volcados y un puesto de periódicos, parpadeaban los focos de un local de comida, las luces de los carros y las lámparas de la acera. Lentamente, como una variación de corriente, subía, llegaba al punto máximo y volvía a bajar. Y oscuridad, y de nuevo lo mismo, como una respiración tranquila y serena. No puede ser, gritaba en mi cabeza. Observó el cielo que se encontraba aún en completa oscuridad. El alba estaba aún lejos, lo que significa que el indigente tenía razón. Habían comenzado a salir de noche. Volvió a mirar hacia la luz. Seguía parpadeando tranquilamente. Al parecer, el demonio no se había percatado de su presencia. El miedo le hizo retroceder sin percatarse de que estaba revoloteando las latas. Los nervios le impidieron escuchar el sonido que estaba hacia, y sin darse cuenta, el movimiento activó de nuevo la avalancha de metal, causando el colapso total de la torre. A Ray se le volvió a aflojar el esfínter. No tuvo oportunidad siquiera de intentar detener la avalancha de anchoas, maíz y champiñones. Instintivamente volvió a mirar hacia la luz, a lo lejos. Alcanzó a ver que el último segundo, cómo se apagaban las luces, esta vez no se volvieron a encender. Indudablemente la bestia que ahí se encontraba se tuvo que haber percatado de su presencia y había aguantado la respiración como un león entre la maleza, contemplando la presa que está a punto de atacar. Las luces se encendieron por fin y comenzaron a parpadear en intervalos frenéticamente más cortos. Ahora no había duda, el ser sabía dónde estaba. Ray pudo apreciar que las luces se acercaban como si fuera aire, moviendo todo a su paso. Se encendían luces de autos, escaparates y farolas. Incluso creía alcanzar a escuchar los radios de los coches. Echó a correr sin tiempo de pensar siquiera a dónde se dirigía y perdió de vista la esquina por donde se acercaba el engendro. Sentía agujas en sus pulmones y aunque dejó de fumar desde el comienzo del cataclismo, jamás pensó que en sus extremas precauciones algún día enfrentaría una situación así. Siempre se sintió a salvo en el cobijo de las tinieblas. El miedo le había hecho olvidar la mochila que traía colgando a la espalda. Miró su mano y se vio apretando las latas de anchoas. Con todas sus fuerzas aventó la mochila junto con las latas hacia un callejón, esperando que sirviera como cebo para la deformidad que lo seguía.
Se disponía a girar a la izquierda en lo que él creía era la tercera esquina y antes de hacerlo volteó para verificar. La camioneta del atado se encontraba efectivamente unas 3 calles atrás y su costado estaba ahora iluminado por una creciente luz intermitente. Dobló la esquina y avanzó 2 calles más. Comenzó a pensar que le sería imposible seguir. Las espinillas le pulsaban, los pies le dolían y se sumaba el dolor de la parte derecha del abdomen. Trató de buscar un lugar para refugiarse, pero solo se encontró con un callejón, puertas cerradas, ventanas con protecciones a prueba de intrusos y algunas otras demasiado altas para acceder a ellas. A punto de virar al callejón, miró hacia enfrente. Podía distinguir, tenue pero visible, otra ráfaga de luz intermitente que venía a la calle por la derecha, la calle opuesta por la que se acercaba su primer acechador. Esto significaba que había 2 monstruosidades, y esta otra también iba hacia él. Entró al callejón con la esperanza de ver una salida, una ventana o incluso una escalera de emergencia, pero para su desgracia, era un callejón cerrado. Viró para ver la calle y observó que la luz parecía venir de ambos extremos de la calle. Sin duda sabían que había tomado ese camino. Buscó desesperadamente algo con que defenderse, pero no encontró nada. Había dejado sus herramientas tiradas junto a la camioneta y aunque nunca cargaba con armas, contaba con la barreta, los desarmadores o el martillo. Ahora lo único que llevaba encima era una lámpara portátil en el bolsillo derecho de su pantalón. Registró el suelo con la esperanza de encontrar alguna botella rota o cualquier cosa pulsocortante, pero no había nada más que botes de basura vacíos, 2 bicicletas tiradas y un gran contenedor de basura sellado. Dios me ampare. Se escondió detrás del contenedor y entre los botes de basura vacíos había pensado por un momento meterse en uno de ellos, pero eran demasiado estrechos para él. Abrazó sus piernas, puso la cara contra las rodillas y cerró los ojos. Un silencio de muerte se apoderó del entorno. Era imposible que el oído le dijera si las quimeras seguían ahí o si habían pasado de largo. Diseñados por algún lápiz infernal, estas cosas eran aún más silenciosas que la nada. Por unos segundos se sintió optimista y quizás, ¿y si pasaron de largo? Un destello de luz atravesó sus párpados y penetró con horror sus atrincherados ojos. Apretó más los músculos hasta que sintió presión en la frente, pero la luz que ataviaba sus ojos oculares no disminuyó. Por el contrario, se intensificaba a cada momento, clara y parpadeante, no solo una, sino varias luces, quizás de las ventanas adyacentes, de los faros de las bicicletas, de las lámparas de la banqueta. Su bolsillo derecho se calentaba porque su lámpara portátil se encendía y apagaba, y se volvía a encender y de nuevo se apagaba. La incesante intermitencia de las luces estuvo a punto de provocarle un ataque de adrenalina. Pensó por una ráfaga de segundo en abrir los ojos y cerrarse en combate abierto a mano limpia con los malditos. Pero un repentino zumbido lo distrajo de aquella idea. Le enchinó la piel a tal grado que sintió erizarse todos los vellos de su cuerpo. Esta vez su esfínter no aguantó el asedio y terminó por descargar la orina sobre sus pantalones. El calor que emanaba a su bolsillo se volvió insoportable y las luces se fundieron en una sola, tan intensa que, a pesar de tener los párpados bien contraídos, podía distinguir a través de ellos una figura satánica, tan cerca que bastaría sacar la lengua para tocarla. Sintió su respiración como un eco lejano, un quejido eléctrico. No pudo escucharla, ni sintió el aire en su rostro, pero la persiguió por dentro, vacía, tan vacía como la inmensidad que estaba a punto de tragarlo.